Veracruz, atención, este domingo 23 de agosto se esperan lluvias intensas. Sí, porque hoy, precisamente hoy, tenemos un panorama meteorológico que vale la pena conocer y sobre todo tomar con mucha seriedad. No estamos hablando solamente de una lluvia pasajera en una determinada ciudad. Mire, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional de Agua emitió este domingo un aviso en que señala lluvias puntuales intensas para el estado de Veracruz. Y por eso hoy quiero explicarte qué significa este pronóstico, qué regiones del estado deben estar más pendientes, qué puede ocurrir en las próximas horas y por qué debemos de prestar atención a ríos, arroyos, a carreteras, a zonas bajas y regiones montañosas. Yo soy Joaquín Basilio y esto es Tiempo Noticias. Bienvenidos. Y antes de continuar, quiero dejar algo muy en claro. La información que estás escuchando corresponde al pronóstico oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional de este domingo 23 de agosto del 2026 y lo que ha pronosticado el meteorólogo Isidro Cano Luna. No estamos diciendo que todo Veracruz vaya a recibir la misma cantidad de lluvia. No estamos diciendo que todo el estado vaya a inundarse y tampoco estamos diciendo que exista una emergencia generalizada. Lo que sí existe es un escenario de lluvias que puede ser importante en diferentes regiones del estado y que merece toda nuestra atención. Mire, el Servicio Meteorológico Nacional está señalando para este domingo 23 de agosto lluvias muy fuertes con puntuales intensas con acumulados entre 75 y 150 milímetros en zonas donde se concentren más las precipitaciones. Y aquí hay una palabra que debemos de entender: puntuales. Eso significa que esos acumulados no necesariamente se registrarán en todo el estado de Veracruz. Puede llover muchísimo en una zona y al mismo tiempo registrarse una lluvia mucho menor en otra región relativamente cercana. Por eso es importante no generalizar. Veracruz es enorme. Tenemos el norte del estado, tenemos la región del Totonacapan, tenemos la zona de Martínez de la Torre, tenemos a la capital del estado, Jalapa, y la región montañosa, tenemos a Córdoba y Orizaba, tenemos Veracruz Boca del Río, tenemos a Cardel y toda la zona de la Antigua, tenemos a los Tuxtlas, tenemos a Coaxacualcos, Minatitlán, Acayucan y toda la región sur. Y cada una de esas regiones tienen condiciones diferentes. Por eso, el pronóstico debe entenderse como un escenario para todo el estado, pero con variaciones importantes dependiendo la zona. Ahora bien, ¿por qué debemos de prestar atención? Porque cuando se presentan lluvias intensas, no solamente debemos de pensar en el agua que cae del cielo, también tenemos que pensar en lo que ocurre después. Una lluvia intensa puede provocar encharcamientos, puede incrementar rápidamente el nivel de algunos arroyos, puede generar crecidas de río, puede provocar deslaves en zonas de montaña, puede complicar la circulación de los conductores y puede generar múltiples acumulaciones importantes de agua en zonas urbanas donde el drenaje no tenga la capacidad suficiente para desalojarla rápidamente. Por eso, este domingo 23 de agosto, la recomendación es mantenerse atentos a la evolución del tiempo. Y aquí hay algo especialmente importante para quienes tienen planeado viajar. Si vas a salir este domingo por carretera, no solamente revises el estado de tu vehículo, revisa también las condiciones meteorológicas, porque una carretera que normalmente recorres sin ningún problema puede convertirse en una zona de riesgo cuando aparece una tormenta intensa. La lluvia reduce la visibilidad, el pavimento se vuelve resbaloso, puede aparecer agua acumulada, puede haber ramas o árboles sobre la carretera. Y en las zonas montañosas existe además la posibilidad de desprendimiento de deslaves. Por eso, si encuentras una zona con agua acumulada, no intentes atravesarla si no tienes certeza de su profundidad. Un automóvil puede perder definitivamente su estabilidad mucho más rápido de lo que imaginamos. Ahora pensemos en las ciudades. Veracruz
Boca del Río, Jalapa, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Coatzacoalcos, Minatitlán. En todas estas ciudades, la lluvia puede tener comportamientos diferentes. En una zona puede presentarse una tormenta eléctrica intensa. En otra puede haber solamente lluvia moderada, Y en otra incluso puede permanecer seco durante buena parte del día antes de que llegue una tormenta. Por eso, no debemos utilizar la experiencia de una sola ciudad para decir que todo Veracruz está inundado. Eso sería incorrecto. Pero tampoco debemos cometer el error contrario, como que aquí no está lloviendo y no pasa nada, porque las condiciones pueden cambiar muy rápidamente. Y especialmente durante la tarde y noche es cuando debemos estar atentos a la evolución de las tormentas. Ahora vámonos a la zona montañosa. Jalapa, Coatepec, las altas montañas, Córdoba, Orizaba, Huatusco y todas esas comunidades donde las pendientes y las características del terreno hacen que las lluvias intensas tengan consecuencias diferentes. En esas zonas, la atención debe estar puesta especialmente en los deslaves y en los caminos. Una lluvia intensa puede saturar el suelo. Y cuando el terreno ya está muy húmedo, una nueva cantidad importante de agua puede incrementar el riesgo de movimientos en la tierra. Por eso, quienes viven cerca de las laderas, barrancas o zonas con antecedentes de deslaves deben de mantenerse particularmente atentos a las condiciones de protección civil. Ahora, vámonos hacia el norte. Poza Rica, Papantla, Tuxpan, Martínez de la Torre, Pánuco, Tantoyuca y las comunidades de la Huasteca y el Totonacapan. Aquí también debemos de estar pendientes de las tormentas y de las condiciones locales, especialmente porque el comportamiento de las lluvias puede ser irregular. Puede haber una tormenta muy fuerte en determinado municipio, mientras otros sectores cercanos reciben una precipitación mucho menor. Y ahora vamos hacia la zona centro. Cardel, La Antigua, Úrsulo Galván, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Veracruz, Boca del Río, Alvarado. Aquí la atención también debe ser puesta en las condiciones de las carreteras, las zonas bajas, los canales y los sistemas de drenaje. Si estás viendo este video desde esta región, quiero pedirte algo. No te quedes solamente con el pronóstico, mira al cielo. Observa las condiciones de tu zona y sobre todo si comienza una tormenta fuerte, evita exponerte innecesariamente. No necesitas esperar a que una autoridad diga que tienes un problema para tomar la decisión prudente, La prevención comienza antes. Ahora vamos hacia el sur. Los Tuxtlas, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos, Las Chuapas y toda esa enorme región del sur de Veracruz. Aquí también hay que seguir la evolución de las lluvias, porque cuando hablamos de precipitaciones importantes, el problema no necesariamente termina cuando deja de llover, usted lo sabe. Hay que observar qué ocurre posteriormente con los escurrimientos. El agua que cae en las partes altas puede desplazarse hacia las zonas bajas y por eso los niveles de ríos y arroyos pueden aumentar incluso después de que la lluvia haya disminuido en determinada comunidad. Este punto es fundamental. Que deje de llover en tu colonia no significa necesariamente que el riesgo haya terminado, porque el agua puede venir en otras zonas. Por eso, las autoridades de protección civil mantienen vigilancia sobre los principales ríos, arroyos y zonas susceptibles de inundación. Y aquí quiero hacer una aclaración sumamente importante. El pronóstico de 75 a 150 milímetros corresponde a precipitaciones puntuales. No significa que todo Veracruz vaya a recibir 150 milímetros, No significa que en tu ciudad necesariamente caerá esa cantidad. Y tampoco significa que una lluvia de ese rango vaya a producir automáticamente una inundación. Las consecuencias dependen de muchos factores. El terreno, el drenaje, la duración de la lluvia, la intensidad, la acumulación previa de humedad, los ríos y arroyos y las condiciones específicas de cada lugar. Por eso, debemos hablar de posibilidades y no de certezas que el pronóstico no ofrece. Ahora bien, hay otra pregunta que seguramente muchas personas tienen.
¿Esto significa que tenemos un ciclón tropical acercándose directamente a Veracruz? No debemos de confundir una situación de lluvias intensas con la llegada directa de un huracán, ¿eh? El aviso del Sistema de Meteorología Nacional que estamos tomando como referencia y don Isidro Cano Luna hablan de lluvias puntuales intensas en Veracruz. Y eso es exactamente lo que debemos de informar. No vamos a convertir a una lluvia intensa en un huracán, que no está confirmado. No vamos a decir que viene una catástrofe y que tampoco vamos a generar, por supuesto, miedo. Vamos a informar. Porque la información meteorológica responsable tiene que explicar el riesgo sin exagerarlo. Ahora, ¿qué puedes hacer tú este domingo? Primero, lo más fácil. Mantente atento a los avisos oficiales, al meteorólogo Isidro Cano Luna. Segundo, si vas a conducir, reduce la velocidad durante las lluvias fuertes. Tercero, evita cruzar corrientes de agua. Cuarto, no te acerques a ríos o arroyos que estén aumentando su nivel rápidamente. Quinto, si vives en una zona de ladera, permanece atento a posibles deslaves. Sexto, retira objetos que puedan ser arrastrados por el viento o por la lluvia. Séptimo, si existe una indicación de evacuación por parte de las autoridades, síguela inmediatamente, porque la prevención puede hacer una diferencia enorme. Y ahora quiero hablarte directamente a ti, que estás viendo este video desde cualquier parte de Veracruz, desde Pánuco, Tuxpan, Papantla, Martínez de la Torre, Poza Rica, Misantla, desde Jalapa, desde Coatepec, desde Córdoba, Orizaba, la región de Cardel, desde el puerto de Veracruz, desde Boca del Río, desde Alvarado, desde Los Tuxtlas, desde Acayucan, desde Minatitlán, Coaxacualcos o desde Las Chuapas. Este pronóstico es para todo el estado de Veracruz, pero las condiciones serán diferentes dependiendo de cada región. Por eso, quiero preguntarte a ti algo. ¿Cómo está el tiempo en tu municipio? ¿Está lloviendo? ¿Ya comenzó la tormenta? ¿Hay viento? ¿Hay calles encharcadas? ¿O por el contrario, tienes un domingo completamente tranquilo? Escríbeme en los comentarios, porque la información de quienes están en las diferentes regiones también nos ayuda a conocer cómo está comportándose el tiempo realmente. Y si tienes familiares en otra parte del estado, comparte este video con ellos, porque quizá tú que estás viendo el sol en este momento, mientras otros en otra región, desde Veracruz, ya se está desarrollando alguna tormenta. Y recuerda algo muy, pero muy importante. La fecha que estamos manejando en este reporte es domingo 23 de agosto del 2026. El Servicio Meteorológico Nacional emitió su aviso este mismo domingo y tiene programada una actualización para las 6 de la tarde o antes si se presenta algún cambio significativo. Por eso, la información puede cambiar y eso es completamente normal. Un pronóstico meteorológico no es una sentencia, es una estimación científica basada en las condiciones atmosféricas disponibles en un determinado momento. Por eso hay que actualizarlo y nosotros estaremos atentos. Si las condiciones de lluvia cambian, si aumenta el potencial o baja, estaremos ahí. Si alguna región comienza a presentar mayores riesgos o si las autoridades emiten algún aviso especial, habrá que informarlo. Pero por ahora, el mensaje es claro. Este domingo 23 de agosto del 2026, Veracruz tiene un escenario de lluvias importantes. El mayor potencial contempla lluvias muy fuertes con puntuales intensas entre 75 y 150 milímetros en zonas donde se concentren mayormente las precipitaciones. No significa que todo el estado vaya a recibir esa cantidad, pero sí significa que debemos de mantenernos atentos, especialmente en zonas bajas, en zonas montañosas, cerca de los ríos y arroyos y durante los desplazamientos por carretera. Soy Joaquín Basilio, esto es Tiempo Noticias y desde aquí vamos a seguir vigilando el comportamiento del tiempo en todo Veracruz. No solamente en nuestra región, desde el norte hacia el sur, desde la costa hasta la montaña, porque Veracruz es enorme y cuando hablamos de clima tenemos que mirar a todo el estado. Así que ya sabes,
Hoy, domingo 23 de agosto del 2026, hay pronóstico oficial de lluvias puntuales intensas en Veracruz. Mantente informado, no compartas rumores, no te alarmes innecesariamente, pero tampoco ignores las condiciones del tiempo, porque prevenir siempre será mejor que reaccionar cuando el agua ya esté en nuestras calles o hasta el cuello, porque se han dado casos. Yo soy Joaquín Basilio, esto es Tiempo Noticias y nosotros seguiremos informando. Muchas gracias.